Permítanme ahora dar la bienvenida al excelentísimo embajador de Rumanía en el Reino de España, don George Bologan, para que nos dirija algunas palabras. Estimadas señoras, estimados señores, comienzo agradeciendo a la directora María Farajo por la excelente colaboración y por esta oportunidad. Me alegra mucho el poder compartir con ustedes y con los ponentes la emoción de lo que representa Rumanía hoy, un crisol de fuerzas creativas y de talentos multifacéticos como lo son los dos invitados de esta tarde. Tenemos aquí las obras artísticas de un rumano que vive y trabaja en su país, intentando con su arte valorizar el patrimonio y las artesanías populares. Flaviu Căcel y una rumana de excepción, Silvia Marcu, que vive y que ha desarrollado toda su carrera científica en España. Sus artículos académicos y sus libros sobre la movilidad, las migraciones de la Europa del Este y las características de la comunidad rumana en España contribuyen de manera especial al conocimiento de los países del este de Europa y en modo especial de Rumanía. De los fenómenos que han determinado las movilidades y de cómo ésta ha influido en la vida de varias generaciones, con sus investigaciones de gran rigor científico, pero también llenas de humanidad, como solo un migrante puede percibir y presentar, nos acerca a un fenómeno sociológico determinante para la gran familia europea. La diversidad, el diálogo y los puentes culturales construidos a través de las instituciones y personas dedicadas como Silvia Marcu han creado Europa. La Europa de hoy, un lugar de paz, conocimiento recíproco, de progreso y creatividad. El contexto geopolítico actual que la investigadora Marcu nos ayuda a comprender mejor en uno de sus libros que presenta esta tarde, vuelve a poner la necesidad de unidad entre los europeos en el centro del debate. Momentos como estos, que unen a rumanos y a españoles bajo el signo del arte en varias expresiones y de la ciencia, nutren la Europa de mañana. Queridos creadores rumanos y españoles, autores, críticos, periodistas, estimados invitados, mis felicitaciones para vuestro importante trabajo, para la apertura al diálogo y para los importantes lazos de cooperación que creáis con estas iniciativas. Aunque hoy en día se habla poco sobre cómo poner en valor a los que son el alma de la comunidad humana, es decir, las mujeres y los hombres de cultura, y porque estoy convencido de que la cultura es el fármaco de la Unión Europea, quiero dar las gracias a Silvia Marcu por su trabajo y ofrecerle un diploma de excelencia de mi parte como embajador de Rumanía en el Reino de España. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți, succes, felicitări și mai mult, dacă se poate, pentru că aduceți un rol important cunoașterii Europei și, în primul rând, onoarei de a purta numele de român în Spania,
promociones. Ánimo a los hombres de ciencia también, a los europeístas. Muchas gracias, Excelencia, por compartir con nosotros estos momentos muy emocionantes y por todo el apoyo constante a la cultura como factor de unión y de mejor conocimiento recíproco entre Rumanía y España, y también como factor de creación continua de los europeos, así como ha dicho antes. Tenemos muchas ganas de aprender más del diálogo literario entre nuestras dos invitadas de hoy, la científica y autora Silvia Marcu y la escritora y periodista Pepa Roma, que agradecemos muchísimo por su disponibilidad. Y espero que sea un diálogo abierto en el cual todos ustedes pueden intervenir con preguntas, comentarios o reflexiones. Las dos tienen una vida profesional muy intensa, caracterizada por el rigor, la creatividad y sobre todo la curiosidad que las anima para descubrir nuevos caminos en el arte, en la vida, en el mundo. Así que permítanme presentarlas brevemente. Silvia Marcu es científica titular del CSIC, Instituto de Economía, Geografía y Demografía desde el 2005. Es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Geografía, Lengua y Literatura Francesa por la Universidad de Iași, en Rumanía. Realizó estancias científicas postdoctorales en la Universidad de George Washington, D.C., y en el Institute for European, Russian and Euro-Asian Studies, George Washington University, as a visiting scholar, Universidad de Bucarest y Academia de Ciencias de Rusia. Es profesora o fue profesora en las universidades American University y George Washington University y en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid. Es autora de 7 libros de autor y más de 60 artículos científicos publicados en revistas de prestigio y alto impacto internacional, como Transaction of the Institute of British Geographers, Geoforum, Environment and Planning Game, Mobilities, Population, Place and Space, Race, Ethnicity and Education, entre muchos otros. Ha sido investigadora principal del proyecto Migraciones de la Europa del Este a España en el contexto geopolítico fronterizo, Movilidad Circulatoria y Retorno, concebido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Eso es muy breve, la biografía profesional de Silvia, que acaba de publicar también una novela de la cual nos hablará esta tarde. Pepa Roma es escritora, periodista, vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores. Solo vocal de internacional. Aquí está el presidente. El presidente está aquí con nosotros. Con la Asociación Colegial de Escritores tenemos una muy buena colaboración y constante en muchos proyectos literarios. Pepa ha trabajado en la redacción del Periódico de Cataluña, luego para la Televisión Española en Madrid, Telediarios, Informe Semanal, en otros de los principales medios de comunicación españoles, como el Diario 16, El Globo, El País, una tertulia de Cataluña Radio y muchos otros. Aunque ha cubierto áreas tan diferentes como política española, cultura o entrevistas para las páginas del Domingo, la relación con diferentes culturas y continentes continuaría a lo largo de su carrera periodística como enviada especial
a diversos escenarios para cubrir acontecimientos de actualidad mundial. Entre ellos, conflictos como la guerra Irán-Irak o la revuelta marroquí de Fez en 1990, elecciones, referéndums y procesos de transición democrática en India, Filipinas, Corea del Sur, Sudáfrica, Argentina, países bálticos, Guatemala, fenómenos sociales como la revolución conservadora de Reagan en Estados Unidos y muchos otros. Entre las entrevistas realizadas a personajes de diferentes campos de la cultura, la ciencia o la política, destacan las realizadas a mandatarios internacionales como Nelson Mandela o Michel Candesus o el exdirector general del Fondo Monetario Internacional o Mike Moore, director general de la Organización Mundial de Comercio. Su experiencia en periodismo le ha llevado a trabajar como directora de comunicación en el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, es autora de 4 novelas y libros de ensayos y creo que nos va a contar algo más durante el diálogo. Querida Silvia, querida Pepa, te doy a vosotras la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye cómo es? Verde, ¿no? Buenas tardes, es un honor para mí estar aquí rodeada de personalidades, excelentísimo embajador, excelentísima directora del Instituto Cultural Rumano, excelentísima señora, porque la trato así, por haber dedicado también toda su vida a la lucha por los derechos humanos y también por encontrar tiempo para dedicar estas 2 obras modestas. Y quiero agradecer también a don Manuel Rico por su presencia aquí, que es un maestro de la memoria y que el día de la Feria del Libro me inspiró con su discurso. El libro estaba escrito, pero el tacto de la palabra, el olor, todo lo que contó aquel día me hizo pensar en que había acertado de algún modo con mi obra y que hay expertos españoles de nuestra categoría y prometo leer su obra. Y quiero agradecer a todos los aquí presentes, es un honor para mí, a la editorial Adarve por aceptar mi obra para la publicación. Fue la primera editorial que dijo que sí y les quedaré siempre agradecida. Y a la editorial Síntesis, no sé si alguien de la Síntesis está esta tarde aquí, también por apostar por mí entre todos los expertos de geopolítica españoles. Me escogieron a mí para redactar la obra sobre Rusia y la Europa Oriental, con lo cual me permito dar la palabra a doña Pepa Roma para iniciar esta conversación literaria. Muy bien, gracias Silvia. Gracias a todos los presentes, gracias sobre todo al señor embajador, a la directora del Instituto Cultural Rumano, a los compañeros de la Asociación de Escritores y a todos los amigos y presentes por acompañarnos, y sobre todo a Silvia por haberme invitado a acompañarla y haberme dado la oportunidad de leer 2 magníficos libros diferentes, parecen hechos o escritos por 2 personas diferentes, pero al mismo tiempo son como 2 caras de una misma moneda, que es el tema de la inmigración, de los movimientos de población y humanos que han marcado la historia de la geografía, los cambios sobre el terreno, pero que también están decidiendo sobre el mundo de hoy. Y lo vemos a través de una novela que es su primera novela, curiosamente, a pesar de que Silvia ya tiene 7 libros publicados, yo creo que 8 sobre científicos, ¿no? Basados 7. Este es el 8º libro que completa la obra científica. Vale, sí, de geografía humana. Entonces, entonces aquí en esta novela nos da un contrapunto muy diferente a sus libros científicos y nos muestra esta doble personalidad de Silvia, una que, bueno, yo la conozco ahora, Silvia, porque no la conocía antes,
pero que es la parte literaria y artística. Y me ha impactado mucho porque es una primera novela, pero tiene una profundidad, una intensidad literaria, unas imágenes, una poética, que digo, esta mujer no es posible que esto lo haya empezado a escribir ahora. Esta señora debe estar escribiendo toda su vida, no sé si es así, Silvia, luego nos contarás, pero se entiende, yo creo, cuando lees la novela, luego nos dirá ella si qué parte tiene de ella, yo imagino que mucho. Al leer la novela vemos que hay allí un personaje muy interesado por la cultura, bueno, que vive la dictadura más dura, una de las dictaduras más duras que probablemente hemos vivido en Europa, se ha vivido en Europa, que es la época de Ceausescu, que todos conocéis aquí, pero que hay una parte luminosa, intensa, y es la cultura. En esas dictaduras, curiosamente del este, en esta en particular, ¿y qué hace esa protagonista? Y yo imagino que ahí está la Silvia Real también, que es buscar la luz en la cultura. Y allí donde mira Silvia, donde mira la protagonista de esta novela, encuentra la luz, ¿no? La luz en un cuadro, la luz en la música, la luz en un paseo, incluso en las relaciones sociales y tal. Y yo creo que es lo que ha vertido en esta novela y lo que hace que veamos esa doble personalidad, esa doble cara de la que creíamos que solo era una científica, ¿no? Entonces, la novela trata sobre un personaje que vemos a través de la vida de este personaje, la vida de los inmigrantes, pero la vemos desde dentro, no desde las citas, desde la observación científica del científico que lo mira como sobre un mapa, ¿no? Con una lupa, ¿no? Como si fueran seres vivientes, pueden ser hormigas, lo que sea, y sus desplazamientos por la geografía. Entonces allí nos mete dentro de la vida de los inmigrantes y lo hace a través de Cosmina. Esta Cosmina es una chica frágil, bella, que tiene una infancia muy dura, y a través de esa infancia, a través de toda la vida de Cosmina, yo creo que podemos ver no solo la vida o el tránsito de lo que ha sido Rumanía, sino también de Europa, ¿no? Y de otros países, todo el tránsito que hemos pasado de las dictaduras a las democracias. Bueno, a través de Cosmina vemos toda una historia, una épica de un pueblo y sobre todo la épica de una mujer, ¿no? Una mujer. Y empieza en esa dictadura tan dura como una infancia, yo creo, de una dureza que aquí no hemos vivido. Yo siempre pensaba, y lo he dicho en algunas ocasiones anteriores. Voy a coger el libro. Es que lo tengo aquí. Sí, pero a lo mejor leo algún fragmento. Vale. Bueno, yo os he cogido los libros para que los veáis. La novela es esta. Esta es la novela. Se llama Las fronteras de Júpiter. Claro, tenía que haber por ahí, por deciros los títulos de los libros que presentamos. Las fronteras de Júpiter, que es la novela. Es la primera que publica Silvia. Y este es también el último libro de Silvia que termina esta colección de libros de geopolítica o de geografía humana, ¿no? Y es geopolítica de Rusia y Europa Oriental, que supongo que a todos nos está poniendo ya los dientes largos y ya con ganas de hacer preguntas luego al final sobre ese tema que hoy nos interesa tanto a todos, ¿no? Bueno, pero como la novela es lo... Sí, no van a bombardear. Es un libro muy clarificador. Bueno, yo creo que es casi de obligada lectura. En los colegios, por supuesto, pero luego los investigadores seguro que formará parte de la bibliografía obligada para toda investigación sobre migraciones y geopolítica, ¿no? Bueno, volviendo a la novela, que la tiene aquí Silvia en las manos, vemos esa chica, ese personaje, cómo se cría en una Rumanía muy dura, mucho más dura de lo que hemos conocido aquí en nuestra dictadura, los de mi generación, al menos los ya en la última etapa, sobre todo ya no solo porque allí persiste pues, el hambre, una miseria, vemos allí como estos niños, y esto incluso en la época del instituto, se van a colonias, pasan hambre, frío, de una forma que aquí no se recuerda desde tiempos de la guerra, yo diría, ¿no? Pero hasta los últimos momentos, o sea, una vida muy dura, pero aparte de esas condiciones físicas tan duras,
Yo creo que lo que más me ha impactado y veo que sí que hay una diferencia y que tal vez eso marca también la diferencia con nuestra literatura sobre la memoria histórica, y es cómo se controla la vida del individuo y cómo eso va deformando y formando al individuo, ¿no? No vemos sangre, no vemos torturas en las cárceles, como mucho de la literatura y del cine y los relatos de nuestros abuelos que nos contaban a nosotros, pero vemos que una dictadura casi que es más perversa. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha parecido, y que eso luego modifica muchísimo, yo creo, el carácter de las personas, o sea, incide sobre ellas, es cómo se decide sobre el destino de cada uno al terminar la universidad, el control sobre las minucias de la vida cotidiana, ¿no? Eso deja una impronta humana, y yo creo que de ahí surge también esa literatura tan profunda que estoy leyendo de otros escritores rumanos y que aquí en el caso de Silvia se repite, ¿no? Esa especie de ver cómo esas dictaduras modifican al ser humano por dentro. Nosotros, nuestra literatura, y aquí está Manuel que también hace este tipo de literatura, creo que refleja más la parte sociológica de la dictadura. Y eso es lo que le da, yo creo, esa intensidad poética y de donde surge toda esa poesía existencial. Es una literatura muy existencial, ¿no? Parece que estamos contando la historia de una mujer que podría juntarse sobre cualquier libro feminista y tal, pero no, contamos algo más, ¿no? Yo creo que gran literatura era. Bueno, entonces vemos a través de esta chica cómo sale de esa Rumanía y emigra hacia España, en concreto, hacia Madrid. Y aquí, bueno, vemos a través de ella también la estampida un poco de la inmigración que se produce en Rumanía. Algo que nos da con cifras luego en el otro libro, pero vemos qué es lo que lleva a toda esa gente a salir de Rumanía, qué es lo que también lleva a Cosmina a venir a Madrid, ¿no? Lo que lleva a toda esta gente a salir de Rumanía es esa ansia de libertad, ¿no? Esa ansia de libertad, esa Europa también más moderna, ese espejismo de una mejor calidad de vida. Eso también, esas dictaduras que nos han dejado, y eso sí que yo creo que lo compartimos nosotros, con la sensación frente a esa Europa que veíamos más boyante, más moderna, más rica, como que éramos los hermanos pobres, ¿no? Esas dictaduras y entonces pues eso lleva como una ansia de nosotros también, esa mitificación de Europa. Y entonces, ¿qué se encuentran esos jóvenes? Porque sobre todo son jóvenes, una fuerza que migra, que sale no solo de Rumanía, que viene mucho a España, sino también del resto que va a otras partes de Europa, ¿no? Y entonces se encuentran aquí, pues Cosmina, que es el ejemplo, porque eso que refleja toda esa vida de esos inmigrantes que llegan aquí, se encuentra, pues, lo primero, tienen que dormir, malvivir en una casa realquilada donde viven en pensiones realquiladas los inmigrantes rumanos, en la periferia de Madrid, inmigrantes que algunos han estudiado ingeniería, están trabajando en la construcción. Cosmina, que llega con una carrera como geógrafa, pues tiene que trabajar limpiando casas, ¿no? Y vemos la dureza y también el desencanto que todo eso produce con Occidente. Creo que es muy interesante esto verlo, porque también a través de esos casos vemos a toda esa gente que nos rodea, que viene de todas partes, ¿no? Eso por un lado, pero como la novela de Cosmina no es una novela sociológica, aunque sí nos cuenta el mundo en el que vivimos, porque por algo es geógrafa y por algo ha estudiado geopolítica y por algo desde pequeña mira los mapas y le interesa dónde vivimos, nos lo cuenta y lo vemos, ¿no? Pero y allí entra la poesía, la literatura, es una novela de superación. Yo creo que, por ejemplo, esta Cosmina que empieza limpiando casas, pues en sus horas nocturnas, eso va sacándose el doctorado de Geografía Humana, va buscando nuevos trabajos como intérprete, como profesora, esto la lleva a ser intérprete para la policía, ahí hace de intérprete para los inmigrantes rumanos y como una persona que tiene una inteligencia también, yo diría, superdotada, con una gran capacidad de análisis, va convirtiéndose en una experta de lo que son la inmigración rumana en España. Ese es el personaje. Luego, supongo que tú
está lleno, o sea, lo cuentas porque lo conoces. Y vamos, pero el personaje de Cosmina es un ejemplo de superación continua, ¿no? En lo personal, ¿no? Se va convirtiendo en una súper profesional, súper cualificada y valorada, porque aquí es muy modesto y nos ha dado las gracias y nos ha tratado de excelencia, pero es que la excelencia es ella, realmente tiene un montón de reconocimientos en universidades americanas y se lo ha ido haciendo paso a paso esta persona, bueno, igual que la protagonista de su novela, imagino, ¿no? Y esa protagonista, bueno, es una historia de eso, de superación, cómo a base de superación va alcanzando hasta encontrar su lugar en el mundo, que es un reconocimiento. Alguien ya no necesita estar en este lugar o el otro, porque el libro, como veis, se llama Las fronteras de Júpiter. ¿Qué quiere decir eso? Que es la vida del migrante obligado a saltar continuamente fronteras, la frontera física que te separa de un país del otro, lo que te obliga a buscar tantos visados, tantos papeles, hacer cola, luego te quedas irregular, no te dan... Todo eso son fronteras que es la que marca la vida del inmigrante, ¿no? Pero aquí Cosmina tiene otras fronteras que saltar también, que son las interiores, las personales. Y esas fronteras personales son también las que le llevan siempre a saltar los obstáculos en busca de esa ilusión que yo diría que representa Júpiter, ¿no? Y es cómo mantener la vida interior, lo espiritual, cómo llegar a ser uno mismo salvando todas esas fronteras interiores. Porque las fronteras de esa Cosmina, ese personaje, no son solo los espacios, las fronteras de Rumanía a Europa o a España, ¿no? Que tiene que saltar también. Son las fronteras del impacto que ha dejado en ellas pues, todo un régimen dictatorial, con unos tipos también, no es raro, o bueno, es en todas partes, los regímenes dictatoriales normalmente tienen toda una repercusión en lo cotidiano, en lo familiar. Por ejemplo, en ese régimen, y aquí también era así, lo patriarcal, el machismo, pues tenía una dimensión en el franquismo que no tiene ahora. Pues el poder de la familia pues era el patriarcado, ¿no? El patriarca de la familia tenía un poder y eso, el régimen dictatorial se reproduce en todas las familias, ¿no? Y eso se reproduce en la familia de Cosmina. Y si tenemos en cuenta, con un país que recuerda también épocas muy anteriores de España, en ese machismo, pues que incluso cuando te casas, a mí me llama la atención, que en la boda, tú cuando te casas el cura o quien sea que lo case, te dice como esposa que te comprometes a obedecer a tu marido de por vida. Claro, eso quiere decir que ya te puede pegar, te puede hacer lo que le dé la gana si no obedeces. Es que ese padre de Cosmina, en el fondo, tiene cosas también buenas, porque tiene toda una parte que es protectora, ¿no? Que es la parte esa pero claro, él se cree con derecho a pegar, a ser un tirano, porque realmente está sancionando la ley, que puede ser así, que el hombre es su responsabilidad, es ser el tal. Bueno, me dicen aquí que vaya abreviando. Entonces, bueno, sí, las otras fronteras... Sí, yo creo que sí. Las otras fronteras, y eso no lo puede hablar ella. Creo que lo has dicho todo. Es que lo cuenta todo. No, pero ahora te quería hacer unas preguntas. Sí. Es micrófono. Aquí hay otro micrófono. Bueno, pero... que es tan aplicada. Bueno, no, las fronteras son también como mujer, ¿no? Porque yo veo que en ese camino, por ejemplo, la dependencia del amor, bueno, si quieres ya te hago unas preguntas sobre eso. Sí, pregúntame para hablar un poco. No, pregúntale. Vale. Anda, porque lo haces tan bien que No. ya pareces la autora, me encanta. Bueno, entonces yo lo que veo es que la dependencia del amor, lo que marca este libro es, y eso es una de las fronteras que tiene que salvar Cosmina, como esta, y eso es porque hemos sido educadas las mujeres como que el sentido de la vida es el amor,
Bueno, ya cuenta con lo que quisieras el libro. Sí, porque cumplías 25 años y si no estabas casada, pagabas al Estado, obviamente. Y si no tenías hijos, también pagabas al Estado. Y en el seno de una familia súper protectora y con un padre dictador, agente de la Securitate, entonces uno lo que hace, quiere huir de casa y se enamora del primero, tal vez. Pero es un enamoramiento real a la vez. No es solo por el elegido porque tengo que salir. No, es el amor a primera vista. Vamos a decir las cosas. Pero ella no realiza el desamor de él. Es decir, lo realiza pero no lo reconoce porque quiere huir de casa. Entonces acepta cualquier tipo de compromiso y se va, ¿no? Y se casa. Y se casa en un pueblo perdido en la nada y ahí el lector podrá, de hecho, a través de la lectura, captar las costumbres rumanas, una boda rumana en un pueblo, perdido en la nada, como dice la autora, ¿no? Como digo, perdido en la nada de la Moldavia rumana, con lautar, con banda de gitanos, donde mi padre disfrutó, los padres disfrutan, ¿no? Pero es una boda triste. La novia se siente sola, se siente de ninguna parte y quiere irse a ninguna parte. Quiere desaparecer, como quería desaparecer toda la generación que había acabado la universidad con la caída de la dictadura y buscar el dorado. Irse al occidente. Habíamos aprendido idiomas, en mi caso era el francés, sin poder hablarlo con nadie, sin poder tener relación con ningún extranjero, sabiéndome toda la literatura francesa, siendo enamorada de la poesía de Baudelaire, por ejemplo, pero sin poder hablar con nadie, salvo con el profesor Pavel de la literatura. Entonces, la boda es de hecho una despedida de Rumanía, de toda una generación, como símbolo en la novela. Porque a partir de los 90, cuando se abren las fronteras, sabemos que los rumanos crean las primeras redes, ¿no?, de rumanos en España. Yo salí en el 92, Cosmina salió en el 92, pero después sabemos que a partir de Schengen del 2002 se crean esas redes extraordinarias de Alcalá de Henares o de Castellón de la Plana, ¿no? Se traslada Rumanía a España, pero no solo a España, la gente se fue a todas partes. Y sí, es esta dependencia y la ida, la partida de él, sobre todo, de la casa donde vivían, de donde mal vivían, crea esta dependencia, ¿no? este dolor inmenso e intenso que tiene ella. Y él es un rebelde, porque él es, no sé si en algún momento, la frontera está presente en cada capítulo, que lo sepan, que aquí se realiza el vínculo entre la ciencia y la obra, de hecho, ¿no? A través de ese elemento que une la geopolítica con la literatura. Y por eso hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué papel juega la frontera en nuestra vida, ¿no? Y la geopolítica al final en nuestra vida? Yo nací en la frontera entre Rumanía, Moldavia y Ucrania, a 20 kilómetros de Ucrania y al lado prácticamente de la República Moldavia. Y entonces viví en la frontera. Soy una ciudadana de frontera. Y a veces me pregunto, ¿soy yo misma una frontera? Y de aquí, no sé, la pasión también de investigar la frontera. Después, Cosmina le sigue a Alex, se llama, en la novela estaba a punto de decirle el nombre, pero esto se graba. Y entonces le sigue, pero a cambio del divorcio, es decir, ella paga el visado, el amor, ¿no?, por un visado. Es el pago que tiene que realizar la heroína de la novela para poder abandonar la dictadura de su familia, en este caso porque había caído la dictadura de Ceausescu. Sin embargo, Cosmina y Alex están unidos, muy unidos por la rebeldía que se vivía en los años de la universidad.
porque la rebeldía de hacer manifiestos y dejarlos en la nieve, ella, como sabía escribir a máquina, por haber acabado filología e historia, escribía a máquina muy bien, y él le dictaba, entonces escribía y dejaban en la nieve los manifiestos: queremos libertad, queremos que caiga la dictadura, no tenemos agua, no tenemos luz. 2 años de universidad pasaron sin comida realmente, sin comer. Es esta rebeldía de robar un plato de sopa, robábamos prácticamente para comer, ¿no? Nos duchábamos solo una vez a la semana, pero dentro de todo esto, lo que contaba Pepa antes, había esta alegría de vivir, este azul que me he puesto, el azul de aquellos años, y el azul que lleva la directora del Instituto Cultural Rumano, es el azul de aquellos años universitarios que nos iluminaban. Creo que eran los 20 años, ¿no? Porque no, si no, no me lo explico, ¿no? Y la idea de la libertad, sabiendo que algún día pasaría todo, porque lo intuíamos, aunque el pueblo rumano no sabía que en noviembre había caído el muro de Berlín, en diciembre. Nosotros no sabíamos nada, solo nuestros padres. Mi padre lo sabía porque escuchaba Europa Libre, La Voz de América, pero nosotros intuíamos, pero no lo sabíamos con exactitud. En la universidad no podíamos hablar, solo los miembros, bueno, no podíamos ser miembros del Partido Comunista porque eran destinados para los que trabajaban en fábricas. En la universidad solo el jefe de la promoción podía ser miembro del Partido Comunista, no sabe la gente que está aquí, lo dice que sí. Entonces, pues, había esta alegría de descubrir la literatura, la gran literatura del mundo, la literatura francesa, la literatura española. ¿Quién me hubiese dicho a mí cuando leía a Quijote que llegaría a España? Nadie. O la literatura rusa, por ejemplo, y los espectáculos, la música clásica, costaban 6 leis para escuchar la Traviata, Rigoletto, que aquí no puedes ni acercarte, ¿no? Solo si está al aire libre o pagar mucho dinero. Es decir, había destellos azules de luz. El azul está presente en la obra también, en la segunda parte, de cuando pasamos al tema de la inmigración. Pero ella logra desapegarse de él. Es un logro. Creo que aprender a decirle que no la libera de Alex en algún momento de su vida, que no tarda mucho, pero tarda algún tiempo. No sé si contesta la pregunta. Sí. Y él era el rebelde. No sé si tengo aquí, no sé si tienen tiempo y les entretengo, no lo sé. La página. Es muy difícil ahora encontrar la página donde hablo de él, él aparecía, desaparecía, él nunca estaba, solo cuando le interesaba, y en algún momento ella descubre, incluso cuando llegan a Madrid, y después de pasados 2 años, que hay 2 categorías de migrantes: los espirituales, que buscan realizarse profesionalmente, y los materialistas, ¿no? Que buscan ganar dinero, comprar casas, crear y retornar, como retornó él. Y se convirtió en un gran empresario en Rumanía, y yo lo celebro, y muchos como él. Y yo celebro el ideal de la gente que quiere realizarse profesionalmente, pero también a los emprendedores hay que agradecerse, no solo a los artistas, ¿no? O a los escritores o a los investigadores. Con lo cual, creo que en este sentido no le dejo tan mal, ¿no? Creo, aunque una lectora me dijo: no simpatiza la gente con él, no te hagas ilusiones. Sí. Porque las mujeres no simpatizamos mucho con él. Sí.
Bueno, es que se comporta casi como un mafioso, porque me pasaporte. quita el pasaporte. Sí. Bueno, veo que la novela refleja tu vida. Refleja mi vida, siento mucho, pero estamos entre amigos. Creo que estamos entre amigos, ¿no? Así lo siento, no lo sé, lo noto. Y esta obra completa, mi obra científica, y no tengo ninguna vergüenza porque sentirme vulnerable ni frágil, de ningún modo. Creo que refleja muy bien mi identidad, quién soy, ¿no? Y a veces tenemos que reconocer quiénes somos, cómo somos, y que la vida de científica es dura, es cruel, hay que escribir en las mejores revistas del mundo, en Slate, en Wiley, en el Sevier, y lo hago cada día, y lo hago 8 horas. Y cuando mamá murió de COVID en una residencia de rumanos y estábamos confinados en casa, decidí, ¿por qué aplazar para la jubilación esta obra? Que la quería aplazar. Es el momento del catarsis. Ahora es el momento, y por eso la escribí. Por eso empecé y luego con el paso de los meses luego lo escribí. Creo que no voy a leer al final, no sé si me quieres preguntar más cosas, Pepa, porque es que me pierdo sobre este libro, o sobre él, o si quieres pasamos al otro, de la migración, de la segunda parte, porque tengo, la segunda parte es... no se rompe en ningún momento de la primera, sino que se vincula armoniosamente, porque la Cosmina llega a Madrid, pero no rompe la relación con Rumanía. Ella retorna en cuanto puede, ¿no? Y a Alex va y viene en su vida, está presente, ¿no? Permanentemente, y refleja esta segunda parte la dificultad de un inmigrante de partir desde abajo y renacer como un ave fénix. Es una historia de superación, como bien dijo Pepa, y pone de manifiesto que todo es posible, que nada es imposible cuando alguien desea realmente trabajar en lo que, no lo que desea o en lo que se ha preparado. Yo sé que soy una privilegiada, que acabé geografía y sigo siendo geógrafa, y Iași es mi ciudad universitaria. Bueno, volví ahí después de 30 años para el encuentro con mis compañeros, no sé si recuerdas del libro, y encontré otra ciudad, pero en algún momento tu identidad en todo este camino se transforma, te hace... sigues siendo quien eres, pero añades elementos de otra cultura y te enriquece. Y descubrí un pueblo acogedor, un pueblo mágico que me recibió, no puedo decir con los brazos abiertos porque me costó mucho, tuve que estar en la escuela de los refugiados, tuve que trabajar casas sin ningún contrato, bueno, pero después tuve la suerte de doctorarme solo en 3 años con la urgencia que tiene un migrante de hacer las cosas rápido para poder avanzar y crearse labrarse un futuro en un camino. Y yo personalmente lo conseguí. Yo creo que mucha gente lo consiguió de este millón de rumanos que estamos en España, y ahora mismo trabajo el tema de la migración en España y soy feliz de poder trabajar ese tema y hablar de movilidad, porque ya no hablo de migración. Desde la apertura de la frontera Schengen y sobre todo desde el ingreso de Rumanía en la Unión Europea, empezamos a hablar de esta movilidad, porque nos podemos mover libremente a través de la frontera sin la necesidad de pagar un amor o un desamor o un visado. Y yo creo que es un logro de Rumanía, ¿no?, al ingresar en la Unión Europea, y un logro de Europa al incluir también a Rumanía en sus esquemas de cooperación de los valores occidentales. En alguna parte del libro hablas de que la dictadura ha dejado huellas que aún están hoy en la gente. Sí. ¿De qué manera están estas huellas? Bueno,
creo que el lector va a descubrir, si desea leer este libro, una parte importante de la historia de Rumanía de los años 70 y 80, las dificultades, ¿no?, de la gente de comer, sobre todo no había comida, no había agua, no había nada. Sin embargo, había este rigor a la hora de estudiar, que creo que ahora ya no lo hay. Y yo no soy una nostálgica, mi padre era un nostálgico. Hay gente nostálgica del comunismo, de la época de la dictadura, sí, porque claro, era de la nomenclatura, ¿no? Era la nomenclatura, pero después llega a, claro, él siempre, qué bien que vivíamos entonces, fíjate ahora, y como él, toda una generación, vamos a decir las cosas claras. ¿Por qué? Porque con la caída llega la inflación, y un profesor de geografía en el primer año, porque lo pasé ahí, no le daba para comer una pizza, y tuve que vender los libros, mis álbumes de arte, mis libros, para poder sobrevivir y pagar un alquiler. Es decir, la inflación subía de tal modo que la gente compraba solo ropa de segunda mano y sobrevivía. Y obviamente la gente cogió los caminos de la inmigración. Los más atrevidos, porque siempre lo diré, el proceso migratorio no es válido para todas las personas. No todas las personas son capaces de emigrar. Hay que tener agallas, hay que tener alas para volar, raíces, saber de dónde eres, quién eres, pero también alas para volar, estar preparado para el proceso de migración. Y yo creo que no todo el mundo lo ha tenido. Hay gente que se ha quedado y que ha sufrido mucho, hay gente nostálgica, hay gente que sufre todavía después de 30 años y obviamente ha afectado mucho a la población, pero creo que el proceso migratorio ha salvado al pueblo rumano, las remesas de los migrantes hacia sus familias. Han salvado al pueblo rumano de la ruina, sobre todo a la parte sur. No tenemos un mapa de Rumanía aquí delante, la Valaquia rumana, donde yo hago trabajo de... ¿Dónde está el mapa? Un libro, digo. Ah, sí. En tu libro hay un montón de mapas. Sí, este está muy mal hecho, tenemos que hablar con síntesis. Dios mío, tengo mucha vergüenza con este mapa, no puede ser para la segunda edición. La Valaquia rumana, que es la región situada en el sur de Rumanía, donde hago trabajo de campo, en los departamentos de Teleorman sobre todo, se veía la huella de la remesa, las casas que se construían, ¿no? Un poco como la gente cambiaba de nivel de vida, se encaminaba hacia el bienestar. Luego también el pueblo gitano, que supo también aprovechar la apertura de la frontera y construyeron palacios en Rumanía prácticamente, ¿no? También en el sur, pero también en la región de Transilvania. Creo que el proceso migratorio junto a la ampliación de la Unión Europea salvaron a Rumanía del desastre, ¿no? Y a la OTAN también, y podemos pasar al segundo libro, si te parece bien, para no entretener a la gente. Este libro yo lo recomiendo si les interesa saber la historia de la dictadura de Rumanía, porque la protagonista nace cuando Ceausescu se instala en el poder y finaliza la universidad, participa en la revolución justo en el 89 cuando él cae. Entonces es el periodo de la dictadura pasado por el tamiz de la metáfora. Obviamente es un periodo cruel, yo lo recomiendo, pero podemos pasar al segundo libro para poder ampliar y no entretener mucho a la gente, si les parece bien. Muy bien. Vale, bueno, este es el octavo libro que está dentro de esta colección, digamos, de geografía humana. Bueno, tú nos vas a contar tú que has descubierto a través de este libro. Yo lo que voy a dar en síntesis lo que me ha llamado la atención y es que la geopolítica de Rusia que refieres. Os lo muestro. Es un libro que yo creo notable en el sentido de que te muestra los movimientos migratorios actuales primero como un fenómeno sin precedentes
Solo después de la Segunda Guerra Mundial hubo unos movimientos migratorios de millones de personas, pero hasta la época actual, hasta la época de la globalización, realmente se puede cifrar, yo creo, en los 90, cuando cae la URSS, pero también cuando se instala un capitalismo global, yo creo que este fenómeno migratorio del que hablas, aquí en este libro no solo se habla del proceso migratorio de Europa del Este a la occidental, sino del proceso migratorio de todo ese gran continente que es Euroasia, porque de lo que trata este libro es de la gran Euroasia, mostrando un poco a Rusia como un lugar central, como todos sus movimientos vienen desde Asia, ¿no? O sea, no es una cosa cómo se va desplazando, digamos, la población desde el sur y desde el este hacia el oeste, hacia ese pequeño mundo que en el fondo, cuando miras el mapa, es un mundo muy pequeño, Europa, ¿no? En estos momentos congestionado con toda esa inmigración que viene de fuera y al mismo tiempo, bueno, más rico y eso, pero también lleno de tensiones por lo mismo, como se está viendo en las tensiones, bueno, el Brexit ha llevado al Brexit, o sea, y luego también, curiosamente, otra cosa que me ha llamado la atención es que los países del este, que son los que más emigración produjeron, son los que están poniendo las fronteras a ese flujo migratorio. Por ejemplo, Hungría, con la frontera, con el muro que levantó Orbán y tal. Eso nos tenías que explicar un poco por qué, porque en tu libro también lo que se dice es que la inmigración has dicho que salva al país, pero en otra parte de tu libro dices que descapitaliza al país de toda esa masa productiva, porque es la gente joven, alguna formada, pero que es la gente con capacidad de trabajar, y aquí se queda la gente vieja, que es la que recibe las remesas, pero con poca capacidad productiva, ¿no? Bueno, estos son... Y luego, sobre todo, cómo el mundo... A mí lo que más me ha cambiado la visión de las cosas, y me ha asustado un poco, lo diré, porque yo, como viviendo en el mundo occidental, siempre he pensado que el mundo gira alrededor de Occidente, no porque geográficamente, pero porque el polo de poder está en Occidente, porque hemos visto que era el imperialismo americano y tal. Y aquí se nos dice una cosa, que el mundo gira alrededor de ese, que el corazón del mundo es esta Euroasia. Y ya cuéntanos, porque ahí están todas las tensiones étnicas, que son las que vamos a ver si hacen estallar en Europa y de las que conocemos. Y háblanos tú del libro, que es la que lo conoces. Les recomiendo también este libro, aunque creo que ha tenido buena acogida después de la invasión de Rusia a Ucrania, que condenamos juntos, ¿no? Lo condenamos también el día cuando le conocí a don Manuel Rico. Sí, y lo condenamos y admiramos la solidaridad de Europa y del mundo con el pueblo de Ucrania. Para empezar, el libro se publicó antes de la invasión y tuvo éxito después, porque tuvo que haber una guerra para que se vendiera, ¿no? Porque, desgraciadamente. Sin embargo, se me pidió que escribiera este libro. Fue el primer libro que se me solicitó, entonces me dijeron, tienes que empezar con las teorías geopolíticas más importantes. Y yo esta tarde voy a presentar muy brevemente dos teorías que me ayudaron a construir el libro muy fácilmente para que lo entendamos todos. La primera es la teoría del Heartland, del corazón del mundo, que pertenece a Mackinder, de 1904, que es un británico, y que señala que en el futuro, en el siglo XXI, el corazón del mundo, es decir, señala una teoría, quien dirige la Europa del Este dirige el corazón del mundo, es decir, quien dirige el corazón del mundo dirige el mundo. En el eje central de este mundo, de esta teoría está Rusia, está Moscú. Y al lado está China. Según Mackinder, Eurasia dirigirá el mundo en el siglo XXI. Como contrapartida, hay varias teorías. Hay una teoría que se llama teoría del Ringland, de Speckmann, de 1944, que señala que el anillo este es el anillo de tierra del que hablé, el anillo de aguas, es decir, los océanos, los mares, el Mar Negro en este caso, que nos ocupa prácticamente en estos momentos,
terminará por cercar de algún modo al Heartland, al mundo de Eurasia, y que habrá una guerra, entre comillas, abierta entre el Heartland y el Rimland. Y en mi opinión es lo que vivimos ahora. ¿Por qué? Porque yo como experta en geopolítica fallé, reconozco, al pensar que Putin, el presidente de la Federación Rusa, disculpen, no atacaría a Rusia como no la atacó Ucrania, como no la atacó el año pasado, y sin embargo lo hizo. Podría haber hecho un referéndum teniendo en cuenta el crisol de identidades al que se refería Pepa, porque la Europa del Este es un mosaico de identidades. Por eso recomiendo el libro, hay que leerlo con atención, mirar los mapas, mirar los porcentajes y ver que la región del Donbass, donde está Lugansk y Donetsk, prácticamente un 80-90% de la gente son rusos, ¿de acuerdo? Y la parte este, sobre todo, es rusa. La parte occidental de Ucrania es católica, pro-occidental, pero la parte este es más pro-oriental. De hecho, ahora mismo estoy haciendo entrevistas en profundidad en centros de refugiados, porque obtuve un proyecto para ayudar a una investigadora ucraniana a salir de las bombas de Kharkov, y vamos juntas, y ahí nos encontramos no solo con refugiados ucranianos, sino también con refugiados rusos que salieron del yugo de sus propias familias, que son pro-rusas y querían la libertad, querían irse al occidente y buscar, como nosotros en aquel entonces, el dorado, ¿no? Vivir otro tipo de vida. Entonces, son estas dos teorías importantes. Ahora bien, hay, por parte de Rusia, hablando de Rusia, solo un momento, tres factores importantes. Ella se siente vencida, la Federación Rusa. ¿Por qué? Por perder, ¿no? la Guerra Fría, por quedarse sola, de algún modo, a pesar de producir toda la energía posible. Por intentar recuperar el espacio de la vecindad próxima, que son los países de la antigua Unión Soviética, ya sabiendo que los países del Pacto de Varsovia y del Comecon, ¿no? Rumanía, Bulgaria y demás países están ya integrados en las estructuras euroatlánticas, pero queda Moldavia todavía por solucionar el tema de Transnistria, donde no entra. ¿Y saben por qué no entra? Yo sabía de entrada y no entrará nunca, porque Transnistria es pro-rusa, y ahí se fabrica todo el armamento ruso. Y en Bielorrusia, que está a favor de Rusia, y Ucrania, que es como el niño desobediente al que Rusia nunca reconoce. No olvidemos que Kiev es la primera capital de Rusia, ¿no? La Rusia de Kiev del siglo XI. Rusia no reconoce prácticamente decimos las cosas claras esta tarde, a Kiev, y quiere derrotar la ciudad y el país, y anda con la geopolítica, con el mapa en la mano, y no sé si conseguirá sus objetivos o no. Hay ahí también el deseo de mantener la identidad rusa, no perder la identidad rusa de los rusos, de la gente rusa. Y luego tenemos al Mar Negro, que es la joya de la corona, y Crimea, que es ahí, es realmente la guinda del pastel, que es prorrusa también. En el referéndum, un 80 y pico % creo que dijeron que sí, y el referéndum estuvo bajo la OCDE, ¿no? Con lo cual la gente votó también a favor de Rusia, a pesar de que se dice la anexión. Sí, hubo una anexión, pero también con un sí de parte de la gente nostálgica, porque los nostálgicos dicen que sí a las cosas, aunque los jóvenes dijeron que no o no votaron. Entonces, el interés del Occidente también es importante, están inmiscuidos de algún modo en el Mar Negro, les interesa captar a la Europa del Este, ¿no? Por los recursos también, por el capital humano también.
Y los países de la Europa del Este, como Rumanía o Bulgaria, fueron de los primeros que firmaron los acuerdos de asociación para integrarse en las estructuras europeas y atlánticas, de tal modo que en el 92, cuando yo pido asilo y refugio en España, se me dice claramente, no podemos dárselo porque su país ya empezó la negociación para ingresar en la Unión Europea. Tiene un acuerdo de asociación firmado desde finales del 91, con lo cual son los países mismos de la Europa deseosos de Occidente, ¿no? de ingresar en las estructuras euroatlánticas. Ahora, bien, no olvidemos que hace pocos días, bueno, la solidaridad, ¿no? de todos los países de la Unión Europea, dignos de reconocimiento, de la Organización del Atlántico Norte, ¿no? que salvaguarda de algún modo este espacio de lujo en el cual vivimos, ¿no? Considerándolo así. Pero no hay que olvidar que vivimos en un mundo mucho más complejo y que el día 24 de junio otros países importantes, aunque lo hicieron por vía Zoom, como Brasil, como India, como China, que son neutrales en este conflicto, tuvieron también una cumbre, aunque virtual, y decidieron en plan, yo creo que en plan suave, según leí, incluso tengo un texto, si usted trabaja Argentina, de algún modo, ¿no? Y está enamorada de América Latina, o trabajó mucho con América Latina. El presidente de Argentina tuvo un discurso de 5 minutos en el cual dijo tenemos que acabar la guerra con acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania. Tenemos que intervenir todos para que haya acuerdos de paz, no solo a través de las armas, no solo pedir armas, sino intentar de algún modo llegar a acuerdos que haga de este mundo no un mundo bipolar, tampoco unipolar, sino un mundo multipolar, multilateral, en el cual participemos todos. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el 2008 fue China el país que salvó la economía del mundo. Y tenemos que mirar con atención también a China, no de reojo. Y yo creo que el Occidente y la Alianza Atlántica OTAN y también la Unión Europea están en posición de hacer todo esto desde su altas de miras, ¿no? de ver las cosas con altura, ¿no? Como lo han demostrado la semana pasada, la cumbre que ha reforzado también la OTAN, ¿no? Incluyendo a Suecia, Finlandia, levantando Turquía el veto. Turquía, que es una pieza estratégica clave en el Mar Negro. Turquía, no hay que perderla nunca de vista, porque es candidata a la Unión Europea desde el 69 y tiene solo una unión aduanera. Todavía no entró en la Unión Europea y ha levantado un veto, con lo cual hay que tenerla en cuenta, pero se mantiene neutra en el conflicto con Rusia. Entonces hay que tener una visión, creo que global, a la hora de interpretar el mundo actual, sin excluir a África, donde China está presente cada vez más, sin excluir a América Latina, sino incluyendo, creo que a todos los países. Así que le parece. Sí, claro, a todos nos parece eso y todos lo queremos y todo el mundo lo quiere. Pero, por ejemplo, en tu libro, estábamos viendo, Geopolítica, hablas pues, de esa tendencia expansiva de Rusia que viene ya del siglo X. Desde siempre querrá esto. Y que cambie el presidente. Por eso, entonces no es una cuestión de Putin, aquí le estamos diciendo Putin, pero leyendo tu libro veo que no es una cuestión de Putin, sino que es una tendencia expansiva de Rusia, pues, de Eurasia, más bien que de Rusia. Hay que tener en cuenta también los países de alrededor, los países de Asia Central. Nadie habla de Turkmenistán, de los Stan. Estos todos son pro-Rusia y es un territorio inmenso, es Eurasia. Por eso me quedaba asustada al verlo. No hay que asustarse, yo creo que hay que tomarlo como algo, no como un temor. Yo creo que todos estamos atemorizados. Todos estamos
muchísimas razones. En primer lugar, por la pandemia, que nos ha destrozado las familias, las vidas, y nos ha distanciado socialmente de tal modo que yo tengo miedo a abrazarme con tanta gente que quiero en esta sala. Y yo creo que nos ha devastado, en primer lugar, y viene de Eurasia también este microbio. Y en segundo lugar, por este conflicto, ¿no?, que nos ha destrozado también con el cortejo de resultados negativos, del impacto negativo de la guerra. En primer lugar, las facturas que tenemos que pagar, la energía, ¿no?, el tema económico, la inflación, el poder adquisitivo de la gente, las vacaciones que ya las reducimos porque no podemos irnos tanto, los viajes, los billetes de avión, toda la vida ha sido y crea miedo. Obviamente todos vivimos con miedo, sí, pero no a Rusia, a todo el mundo. Es que una de las cosas que te iba a preguntar también, y que yo veo que está en el libro, es que aparte de las fronteras, porque tu libro muestra todo, es un libro sobre fronteras, y tú eres la estudiosa de las fronteras, creo que hay una frontera invisible que trazas tú, que no vemos en los mapas. Es porosa, una frontera porosa, la del sur de Rusia por la que pasa tal, pero no me refiero a esta, sino a otra frontera invisible que sería la que separa Occidente, o lo que sería un lugar de las libertades y de las democracias, dos modelos. Este libro señala una frontera clara entre dos modelos mundiales de pensar y de vivir. Entonces, uno es la defensa de las democracias, que incluía Europa y Estados Unidos. Y el otro, a partir de ahí, que venía de todos los países del este, que ahora es una frontera muy difuminada, es autoritarismo. Esto es una concepción de regir el mundo diferente, y eso está muy claro en tu novela, ¿no? En tu libro. Entonces, a mí lo que me ha asustado es que viendo, y volvemos a lo que estás diciendo tú hace un momento, viendo este libro, es que ese lugar de las democracias es muy pequeñito, es así de pequeñito, aunque está el más poblado y el más rico, frente al resto del mundo, que es enorme. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que Estados Unidos, que es el lugar donde hace ese contrapeso de ese mundo no le llamemos solo de las libertades, porque es el del capitalismo, de un capitalismo también depredador, y es capitalismo, democracia, ¿no? Es un modelo de capitalismo, democracia y libertades. Pero está también yéndose hacia los autoritarismos, lo estamos viendo en la vida cotidiana todos los días. El linchamiento de negros es que forma parte de la extrema derecha, que está del resurgimiento. Eso no se atrevería, no sé si habéis visto la última matanza hace 2 días, ¿no? 60 tiros contra un chico negro tirado en el suelo. La ley del aborto, todo esto. Hemos visto como a continuación en Madrid 25.000 personas salen a aplaudir la regresión de la ley del aborto en Estados Unidos. Entonces veo, y luego dentro de la misma Europa estamos viendo como precisamente por las tensiones que crea la inmigración está emergiendo todo ese populismo de extrema derecha, que está poniendo también en crisis ese oasis de libertades, yo diría, que es Europa, y que se va quedando más pequeño ese oasis de libertades. No sé cómo lo habéis visto, porque a mí me daba miedo, me producía miedo. ¿Cómo se puede expandir eso? O cómo incluso está aprovechando, me imagino, esto, no lo sé cómo estará yendo, pero no sé qué perspectiva ves para este mundo de las libertades que parece más amenazado. Me hace reflexionar esta reflexión tuya, a mí también, porque no puedo estar más de acuerdo, reconociendo que la democracia está herida en todo el mundo, que nadie se salva, no hay democracia prácticamente clara, y hay un mundo de libertades cada vez más reducido. Yo creo que la inmigración podría enriquecer el mundo. No tenemos que tener miedo al otro, y no tenemos que tener unos ojos de unos colores y un pelo de no sé qué color para que nos reciba alguien, sino recibir a todo el mundo, intentar recibir a todo el mundo. Sin embargo, las condiciones actuales, las políticas migratorias, probablemente no están a la altura a nivel mundial, y deben ser cambiadas en todo el mundo. No sé si Rusia se aprovecha, sí, ahí hay
dictadura clara y pura. Hay dictadura, yo no puedo ahora mismo estar en contacto con mis compañeros científicos de ningún modo, pero con nadie. Ni por Telegram lo he intentado, no se puede. Los congresos que teníamos previstos en Moscú no los podemos tener, viven en una dictadura, no tienen relaciones solo con América Latina y nada más. Creo que hay necesidad de cambio y el cambio tiene que partir del Occidente, en mi opinión. Intentar partir del Occidente, porque esperar que parta de Eurasia no habrá no hay ninguna esperanza que parta de ahí. ¿Sabes lo que me ha llamado también la atención de tu libro? Es cómo, y aquí también creo que es uno de los problemas, cómo con la caída de la URSS, el desmantelamiento de la Unión Soviética, los países estos con bienes públicos, pues se reparte entre la nomenclatura esos bienes, ¿no? Y se crean todos los oligarcas privados. Pero no solo esto, sino cómo la estructura del Estado está formada por eso, o sea, ha atrapado de tal manera que no hay es un problema ya de estructura del Estado, que las mafias y bueno, y tú misma lo dices. Una cosa que me gustaría preguntarte también es cómo ha evolucionado la inmigración, porque antes era individual, cuando tú viniste, y cuando lo que tú hablas en tu primera novela es la épica personal, también se parece mucho a la inmigración española que hemos vivido cuando se iba a Alemania y todo eso. Hay una épica personal de ir a ganar un poco de dinero para volver, mejorar tu vida y todo eso. Pero ahora, además esto está muy claro en tu libro, parece que ha evolucionado hacia las mafias, ese capitalismo que se aprovecha del ser humano, y entonces eso es el gran problema también. Y forman parte de esos países también con esas estructuras mafiosas. Sí, pero es un tópico, cuidado. Sí, vale. Cuidado con hablar de la mafia rusa y expandirlo, porque no. Hay mafias en todo el mundo, no solo de la Europa del Este. Ha habido mafia rumana, sí lo destaco, porque tengo que destacarlo, porque es verdad, pero no es la realidad. Yo quería hablar de la creación de redes de migrantes, sobre todo. Las redes de migrantes, ¿cómo funcionan? Sí, claro, porque las personas que llegaron al principio, en los 90, se instalaron, y, los hombres primero, migran los hombres, llaman a las mujeres y luego a los niños, ¿no? A la gente, de tal manera que pueblos enteros de la Valaquia rumana están en España, o de la Moldavia, de la República Moldavia igual, o de Ucrania también, de países de la Europa del Este. Mientras que de Rusia llega, la gente no emigra tanto, no son un país de emigrantes, sino de inmigración. Ellos reciben inmigrantes, reciben sobre todo de los países colindantes de Asia Central, ¿no? Sin embargo, sí, la mafia rusa sí que llega a España, obviamente. La gente con dinero, ¿no? Y aquí hablamos de mafia en sí. Como llegó de Rumanía en su momento, pero con el ingreso de Rumanía en la Unión Europea se desmantelaron las mafias. Yo trabajé de intérprete, por eso lo conozco. Trabajé para desmantelar las redes de prostitución, sobre todo, y de falsificación de tarjetas de crédito de los rumanos. Entonces fue una experiencia muy dura, trágica, pero real, y también hay que compartirla. Con lo cual, las mafias no vienen solo de Rusia, vienen de todo el mundo. Rusia no es el chivo expiatorio, no hay que castigar, como decía el don Manuel Rico en su intervención, lo decía, y el propio pueblo ruso que está sufriendo. Lo recuerdo aquel sábado, y yo lo pensé, ¿cuánta razón tiene? Son 145 millones de personas que están sufriendo y probablemente ni saben las noticias reales del mundo, ¿no? No podemos relegarlos a todos que son mafiosos, que no creen en fin, que no tienen
que desearían tener libertades y que se les reconozcan como gays, como lesbianas, que ya sabemos que hay movimientos, ¿no?, que no se les reconocen, hay películas enteras, libros escritos, y yo creo que hay que reconocer, y aquí hablo de los derechos humanos claramente, de fronteras simbólicas, ¿no? La frontera simbólica existe en todos los ámbitos. Hoy mismo yo me encontré en el trabajo con una tremenda, no lo voy a contar aquí, pero les quiero decir, la frontera está presente en nuestra vida, continuamente, simbólica o real. No sé si le contesto. En relación a las redes de migrantes, hay redes positivas y redes negativas. Cuando hablo de redes positivas, son las de rumanos, sobre todo, que han conseguido crear una cultura de la movilidad de rumanos en España. Yo les celebro, les dediqué un artículo científico en la mejor revista del mundo, Population, Space and Place, que salió antes de ayer, y estoy feliz porque ahí yo junto la Rumanía asociativa, la Rumanía profesional y la Rumanía de los jóvenes móviles por todo el mundo que han creado esta cultura del arte, por ejemplo, que tenemos aquí. De la pintura, de la escultura, de la fotografía, de la literatura, de la poesía. Hay aquí un elenco de gente joven rumana que ha conseguido prácticamente integrarse desde la segunda y tercera generación, que forma parte de estas redes positivas, y sus padres, cuidado, han construido casas en Rumanía y han vuelto para jubilarse, pero les han construido casas a los hijos también aquí, para quedarse, sus hijos que no saben muchos el idioma rumano por no haberlo aprendido en su momento, con lo cual hay una identidad fluida. Yo apuesto siempre por la apertura, por la frontera cosmopolita, abierta, fluida, siempre estoy soñando, ¿no? Aquí hablo de metáfora porque me encanta la metáfora realmente, y siempre la incluyo en mis artículos científicos, y los revisores por pares, que nadie te conoce, te lo leen, te lo acepta, o te dice el editor que no, me aceptan los artículos. ¿Por qué? Porque en definitiva hay que crear un mundo mejor. Y hay que apostar por la apertura, por la integración, por los derechos humanos y por la democracia. Por supuesto, por eso estamos aquí, y te agradecemos que haya gente como tú que lo esté defendiendo también. Sí. Bueno, me están haciendo señales por aquí de que se acaba el tiempo. De que se nos ha acabado el tiempo, pero no sé si quiere, a ver, aquí la directora está. Y si hay alguna pregunta. Una pregunta, por favor. Sí. Cuando hablamos, si no recibimos preguntas, yo me enfado. Sí, por favor. A ver, que no se vaya a enfadar. Estoy bromeando. Fronteras entre Europa y Asia, físicas no hay, sin embargo, sí, espirituales o intelectuales, todas, porque sí, estoy de desde acuerdo. hace 5.000 años No puede estar tenemos bien. conflictos con Asia. Sí. Guerras médicas, Sí. Alejandro Magno yendo hacia Asia. Y parece que hay un movimiento pendular en que en unas ocasiones Europa se impone un poco a Asia y luego Asia recupera el terreno. Y no estaremos ahora en ese movimiento pendular en que Asia se vuelve protagonista y se sobrepone al pasado y de alguna forma toma el timón, y bueno, durante un siglo o dos o 50 años es quien hable con la voz del mundo. Estoy de acuerdo con usted y creo que al menos lo va a intentar. Al Al menos menos lo está intentando en estos momentos. Está en marcha. Mucho cuidado, porque estamos en ello. Y no puedo estar más de acuerdo con usted. No me atreví a decirlo yo para que no me condene la gente, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es el Heartland, es el eurasianismo. Habla de esta teoría. Sin querer ha hablado de Mackinder, 1904. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería. Por favor. Quería hacer un... Espera, a ver, no, es que ha levantado la mano. Pero bueno. No, sí, por favor. No, yo quería hacer una observación porque efectivamente puede ocurrir eso. Sí. Pero tened en cuenta que en el último siglo, incluso más de un siglo, todo lo que ha venido de lo que consideramos Asia, desde un punto de vista amplio, ha sido una mezcla de autoritarismo y actitudes absolutamente dictatoriales. Es decir, que
hay una especie de alergia brutal a la democracia, es decir, que la actitud de Putin sucede a la actitud que tuvo en su momento la Unión Soviética, y eso ha impregnado a todos los países que están digamos, en la zona más asiática de lo que era la Unión Soviética. Y en China ocurre algo parecido. Ahora no podemos diferenciar entre el socialismo que está ahí, que es la esperanza de los pueblos, que es la que teníamos en España en aquella época, y el capitalismo que está en el lado occidental. No, es que hay capitalismo. Es decir, que lo que hay en Rusia ahora es capitalismo. Es decir, y además un capitalismo del peor, porque hay una parte de los dirigentes antiguos de la Unión Soviética se han apropiado de bienes que son de todos y los han convertido en empresas propias. Y en China ocurre algo parecido. Pero es un capitalismo en el cual no hay sindicatos, no hay posibilidad de expresarse libremente. Entonces, por eso digo, yo temo ese. Yo prefiero la Asia del Japón y de otras comunidades y otros países que están en Asia que se sustentan en democracias. Y yo creo que el esfuerzo fundamental que debe hacer, y yo te doy toda la razón, en el sentido de que depende de Occidente y depende de la OTAN, depende de la Unión Europea, de Estados Unidos, lo fundamental es una idea que hubo al principio, cuando cae el muro de Berlín, hubo la idea de sumar a Rusia, a la Federación Rusa, a la Unión Europea, establecer y efectivamente impregnar con las libertades, con la democracia, a esos países, porque si no, no hay posibilidad. Es decir, yo no imagino un mundo dominado por gobiernos como el chino o como el ruso, que suspenden todo tipo de libertades y de democracia. Nada más, era una observación. Sin embargo, la calle Alcalá está llena de tiendas chinas, lo cual me asusta. Lo que usted dice. La calle Alcalá y mi barrio. En mi barrio, por ejemplo, ya no hay nada, ni mango, ni nada, todo es chinos. No puedes comprar nada, tienes que coger el metro y ir a Goya si quieres hacer alguna cosa. Esto asusta de algún modo, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Sí, sin embargo, lo van a intentar. Y yo creo que, como usted ha dicho, yo lo he dicho y usted también lo ha recalcado, yo creo que el Occidente tiene la capacidad todavía, y la tiene que ampliar todavía más para conseguir más apoyos. Espero que no llegue otra vez Trump, porque eso sería... Claro, tenemos que... Sí. Pero es que en esos países el esfuerzo fundamental que realizan los gobiernos es que no sean contagiados los pueblos por el mal de la libertad y de la democracia. Ese es el esfuerzo fundamental que hace. Si ahora tú no puedes hablar con usted, no puede hablar con los científicos rusos, no puede hablar, es porque ellos en Rusia, el propio aparato del Estado no quiere en absoluto que se permeabilice. Y pasa algo parecido en China. En cuanto hay una posibilidad de permeabilizar con las ideas democráticas a una parte del pueblo, enseguida cierran. Y claro, eso lo hemos conocido. Muy peligroso. Es peligroso porque además, como conquistan a África desde el punto de vista comercial, como conquistan a América Latina, porque tienen muchos lazos con América Latina, nos quedamos solos y Europa es pequeña en el mapa del mundo, ¿no? Vamos a dar paso a otra pregunta, porque si no, aquí ya no acabamos. Si no, no acabamos. A ver, Georgina. No, yo quería preguntar, porque tú has hablado antes también de los clichés, es decir, la mafia rusa, el temor a China, con todo lo que puede haber, pero quiero decir, informativamente, yo quería saber, tú que vives desde aquí, por ejemplo, el pueblo rumano, aquí también se ha rectificado, se ha vendido a veces la etiqueta de la delincuencia rumana. ¿Quiénes han sido los atracadores? Unos rumanos. ¿Hasta qué punto también el pueblo rumano aquí ha sido víctima de estos clichés? ¿Hasta qué punto tenemos verdadera información de cómo, por ejemplo, todo lo que estás contando de esa primera migración? Eso nos ha explicado. Aquí los rumanos, pues eso lamentablemente ha sido a veces eso, ¿no? Vinculado a la delincuencia, a la trata de mujeres, etc. ¿Hasta qué punto habéis sido víctimas también de la desinformación y de los clichés? Pero esos son los gitanos que tú hablas en el Sí, te recomiendo este libro porque aquí yo tengo encuentros con los gitanos que son unos seres maravillosos, que les hago traducciones en los juzgados
y no saben cómo me rodean y cómo me quieren y cómo quieren sobrevivir y como dicen, nos echaron de Alemania, nos echaron de Francia, pero en España nos recibieron, señora. Es decir, los rumanos nunca creo que han sido una amenaza para España ni para Europa, de ningún modo. Y sin embargo, sí se ha creado un cliché que colocan a la rumana. A mí me dijeron muchos años, hasta que saqué la plata fija, siendo Ramón y Cajal, el contrato de excelencia, me llamaban la rumana y no pasa nada. Para mí era un orgullo que era la rumana y sigo siendo la rumana, aunque sea española desde 2009. Pero la rumana me lo decían con un tono despectivo, como usted lo señala. Y yo creo que sufrieron los rumanos mucho. Sí, la comunidad rumana en España. Y sigue sufriendo alguna gente. Y sobre todo lo notan las revistas científicas. También acabo de publicar un artículo en Routledge, en Ethnic and Racial Studies, sobre la gente sin hogar rumana, que mucha es gitana también. Y ahí me preguntaron los revisores, háblenos de los prejuicios, de cómo viven ustedes todo esto. Y les conté, sí, la gente lo vive con... bueno, no digo que soy rumano, mejor digo que soy francés. O mejor digo, se esconden la identidad muchas veces, ¿no? Es triste, pero es cierto. Afortunadamente creo que cada vez menos se difumina, ¿no? Con esta generación de jóvenes, sobre todo de la segunda y tercera generación, ¿no? Que cambian la imagen de Rumanía en el mundo. No sé si le contesto su pregunta. Bueno, no sé. Por sí, favor. La última ya me parece. Un segundo. Yo creo que lo mejor para conocer el país de Rumanía es leer lo que decía, si era Unamuno, hacer la ignorancia. Es conocer la historia de Rumanía, la cultura y todos estos estereotipos desaparecen. Porque Rumanía es un país inmensamente rico. Sí. Ahí tenéis la prueba del pintor que está aquí, Totalmente. Eminescu, toda la cultura blaga, todo lo que es Rumanía, es impresionante. Es una potencia cultural Yo sé enorme. que usted ha viajado por Rumanía, me Rumanía recomendamos es a todo el una mundo que lo maravilla. haga, sí, Ya, porque... para hacer la ignorancia, conocer Rumanía, ¿no? la historia, venía el Sí. Instituto de Cultura Rumana Sí. y se vence todo. Yo creo que conocer Rumanía y conocer al pueblo rumano Joder, enriquece mucho y cambia de opinión, ¿no? Puede cambiar una opinión negativa en una opinión positiva. Sí. Bueno, se levanta la directora, se levanta la sesión. Creo que podemos continuar así muchísimo, pero les invito a tomar una Tendrá que copa de hacer vino rumano una y continuar, presentación bis. no, pero continuar el diálogo con la autora, con usted Paloma y con el todos por venir. Gracias. Muchísimas gracias a todos.